Buenas noches, al saludarlos estamos iniciando la emisión estelar del noticiero de la televisión cubana. Buenas noches, gracias por su compañía. De inmediato los titulares. Chequea vicepresidente cubano indicadores productivos de la provincia de Mayabeque. Confirma Cuba 505 casos positivos de COVID-19 y 2 fallecidos a consecuencia de la enfermedad. Rechaza China acusaciones calumniosas de Estados Unidos sobre empleo de trabajadores agrícolas. El vicepresidente de la República de Cuba, Salvador Valdés Mesa, chequeó los principales indicadores productivos en 4 municipios de Mayabeque. En su recorrido estuvo acompañado por la miembro del Comité Central y primera secretaria del partido, Yanina de la Nuez Aclich, así como otros dirigentes del gobierno y de la agricultura en el territorio. Por áreas de la empresa agropecuaria Batabanó inició el recorrido el vicepresidente cubano Salvador Valdés Mesa a centros productivos de la provincia de Mayabeque. Aquí intercambió con productores sobre la implementación de la tarea ordenamiento y temas relacionados con la contratación de la fuerza de trabajo y la nueva política de comercialización de productos agrícolas. Tenemos que ponernos aquí el ahorro, que el ahorro no es dejar de invertir y no comprar y no hacer para ahorrar. No, hay que comprar y hay que gastar. El problema es sacarle a eso el máximo de utilidad y el máximo de rendimiento. Esta plaza no es necesaria, este gasto fijo no es necesario. Yo no tengo que emplear una persona 8 horas. Yo compro servicio, empleo 3 horas y por ahí tú vas quitándote transportar gente, pagar salario, pagar alimentos. En su recorrido, el dirigente se interesó por las técnicas de cultivos, la utilización del paquete tecnológico y los fertilizantes orgánicos, además de evaluar la marcha de la campaña de frío, atendiendo al compromiso de la provincia con la capital del país. Se acabó el paternalismo, somos muy paternalistas, no somos eficientes y este problema se resuelve con eficiencia. ¿Cómo vamos a romper nosotros? ¿Cómo vamos a fracturar el bloqueo? El bloqueo hay que fracturarlo con eficiencia, con resultados. Por su parte, en la cooperativa de producción agropecuaria Helio Miguel Valdés de Melena del Sur, encargada de garantizar la materia prima del central Héctor Molina, se refirió a la calidad de la caña y su rendimiento, por lo que representa para la industria azucarera. Durante el intercambio con directivos y trabajadores del central, indicó elevar la exigencia y transformar la dinámica del proceso productivo, aspectos que hoy frenan el rendimiento de la actual contienda. En Mayabeque, Liseta Alcántara, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Cuba confirmó en la jornada de ayer 505 nuevos enfermos con la COVID-19. En su espacio habitual, el director nacional de epidemiología del Ministerio de Salud Pública, doctor Francisco Durán García, informó que 38 cubanos se encuentran hospitalizados en las terapias intensivas del país, 17 en estado crítico y 21 graves. A sensibilizar a todos en el uso necesario de medios de protección y en el estricto cumplimiento de las medidas de contención a la COVID-19, llamó el doctor Francisco Durán en esta jornada en la que la nación reportó 505 pacientes diagnosticados con el nuevo coronavirus, 2 fallecidos y 221 altas clínicas. Que es una dispersión importante que es en todos los territorios. Por eso las medidas en algunos lugares son más rigurosas, teniendo en cuenta la etapa y fase de transmisión en que se encuentra el territorio, y son más rigurosas. No se aplican por igual en todo el país, sino que se va aplicando en dependencia de la complejidad, y los consejos de defensa provinciales, municipales, van adecuando todas estas restricciones de forma tal de controlar la
transmisión que existe en ellos ahí. La capital del país evidencia una mayor dispersión del virus al registrar 175 nuevos casos entre autóctonos e importados. Guantánamo y Matanzas hoy con la mayor tasa de incidencia de la enfermedad. No tengo duda que se va a parar, fíjense, lo que conlleva un trabajo muy fuerte de todas las personas en cualquier lugar del mundo y en nuestro país más. Y yo digo cualquier lugar del mundo porque a veces los cubanos salen al exterior y si no se protegen bien, pues lamentablemente regresan con el contagio de la enfermedad. La cifra de confirmados en lo que va de enero ya supera el total de contagiados en diciembre. Por tal razón, Cuba alista nuevas capacidades en hospitales y salas de atención a pacientes graves con el nuevo coronavirus. Ante el rebrote de la enfermedad, el experto insistió en conductas más responsables y disciplinadas de cada ciudadano. Gisela García Rivero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y tras el paso a la fase de transmisión autóctona limitada, el Consejo de Defensa Provincial de La Habana abordó este jueves todas las medidas adoptadas. En el encuentro participó el miembro del Buró Político del partido y viceprimer ministro de la República, doctor Roberto Morales Ojeda. Con la presencia de Roberto Morales Ojeda, miembro del Buró Político del Partido Comunista de Cuba y viceprimer ministro de la República, se desarrolló el encuentro habitual del Consejo de Defensa Provincial para dar indicaciones sobre el cumplimiento de las nuevas medidas tras el paso de La Habana a la fase de transmisión autóctona limitada. Tener la efectividad que tienen que tener las tareas de salud, también nosotros poder garantizar en esencia que la economía funcione, que la producción funcione en medio de la tarea de ordenamiento. Una de las grandes deficiencias hoy está en la no información del resultado del PCR del quinto día al viajero. Ello conspira con la eficiencia que se exige en el trabajo desde la atención primaria. Porque no se hagan bien las cosas, las personas no reciban la respuesta del resultado, sea negativo o sea positivo. Porque esto que decía el presidente del Consejo de Defensa, no, eso es un complementario al que hay que darle un resultado. Si es negativo hay que decírselo, porque el que está en ese aislamiento hasta el quinto día, inmediatamente se levanta el aislamiento de ese viajero y de su familia, y el médico le da el alta. Se analizaron las nuevas capacidades creadas para aislar no solo a los asintomáticos, sino también a todo ese viajero que no tiene condiciones en su hogar para cumplir con su aislamiento tras su llegada. Se exigió más celeridad en el movimiento de cada caso detectado. En otro momento se esclarecieron algunas de las medidas tomadas, una de ellas los horarios establecidos para la transportación pública. Ya quedó claro que el transporte urbano va a ser hasta las 9 de la noche. ¿Por qué hasta las 9 de la noche? Para permitir que todo el que tiene que trabajar, que vaya al trabajo y pueda abordar el ómnibus. Y también permitir que el que esté prestando servicio también a las 9 de la noche también pueda regresar a su hogar. Se corroboró además que el Aeropuerto Internacional José Martí continúa recibiendo vuelos y viajeros acorde a las indicaciones ya establecidas. No se cierran las operaciones en el aeropuerto, eso es una decisión que se adoptó. Por supuesto, cumplir los protocolos que están establecidos. Y la exigencia, por supuesto, en el PCR a la entrada de los viajeros aquí al aeropuerto José Martí. Se enfatizó que el acceso por carretera a la capital se elimina para visitantes de otros territorios, transporte interprovincial. Queda abierto para abastecimientos a la capital. Y se queda abierto todo lo que tiene que ver con transportación de carga. Todas las cargas quedan abiertas, se sale y se entra. Y hacer énfasis, incluso ayer se señalaba en el grupo temporal, a todo lo que tiene que ver con los productos agropecuarios, de cualquier provincia que venga, en el transporte que venga, sea estatal o sea particular. Y en el horario que entre, tiene que entrar esa mercancía y por supuesto lo que tenga que salir de aquí de la ciudad. Queda el mensaje a la población de cumplir todas las medidas para mitigar la propagación de este virus. Lo mejor es no contagiarse y eso depende mucho del actuar, de la disciplina de cada uno de nosotros. Maray Suárez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. El Hospital Militar Manuel Pitti Fajardo de Villa Clara fue la primera institución sanitaria del centro del país en atender casos positivos a la COVID-19. 10 meses después y ante el actual rebrote que vive la provincia, allí están listos para enfrentar el alza de casos.
Más de 2.700 pacientes han pasado por el Hospital Militar Manuel Pitti Fajardo de Santa Clara desde el inicio de la pandemia. Pionero en el enfrentamiento a la COVID-19 en el centro del país, aquí se combinan sensibilidad y ciencia para vivir experiencias como esta. Se pasa un momento duro aquí, pensando en la familia, pensando cómo puede evolucionar uno. Es un caso duro, se pasan unos días duros, pero bueno, la atención aquí lo pone uno, el ánimo, el personal de aquí le da ánimo al paciente que se recupere, que tenga una mente positiva y que luche. Con 8 equipos de trabajo distribuidos en cada una de sus salas, la institución enfrenta el actual rebrote tras 10 meses de aprendizaje. Ya el médico cuando va a la sala y ese enfermero sabe identificar cuál es ese paciente que puede evolucionar hacia la gravedad o a un estadio crítico. Y esa identificación oportuna de ese tipo de pacientes es el que nos trae el éxito de evitar que un paciente evolucione a fases peores de la enfermedad. Ese conocimiento acumulado incide en la aplicación de tratamientos profilácticos a los pacientes más vulnerables. El uso de la trombolisis precoz, el uso de anticuerpos monoclonales precoz, nos fuimos adaptando, particularizando los protocolos de actuación nacionales, pero más bien aterrizándolos a la sala, sobre todo esta que atendió pediatría y así el resto de los que atendieron adultos. Mientras Villa Clara reporta 41 contagios en la última jornada, mantiene a más de 400 personas ingresadas como positivos o sospechosos y reporta casos autóctonos en 11 de sus 13 municipios. El trabajo de este hospital, junto a otros centros habilitados para apoyar en los tratamientos, es vital para sostener al territorio como uno de los de mayor tasa de personas recuperadas en todo el país. Desde Villa Clara, Juniel Sifonte, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Repasemos otros temas del acontecer internacional. El Ministerio de Comercio de China instó al gobierno estadounidense y a otros países a detener de inmediato sus acciones calumniosas, luego de que Washington anunciara la prohibición de importar varios productos agrícolas de la región autónoma de Uigur de Xinjiang. El portavoz de la entidad china, Gao Fen, advirtió que la nación asiática tomará las medidas necesarias para salvaguardar los intereses de sus empresas. A su vez, la Cancillería china protestó por las acciones estadounidenses de mentir y de calificar sin fundamento lo que llamó trabajo forzoso como pretexto para impedir las exportaciones de la localidad de Xinjiang. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, finalizará los días que le quedan de su gestión en medio de un ambiente de escándalos y críticas internacionales, luego que la Cámara de Representantes acordó iniciarle un juicio político por incitar a la violencia a sus seguidores contra el Capitolio el pasado 6 de enero. Trump se convirtió en el primer mandatario en la historia de la nación norteña en ser acusado en 2 ocasiones para ser removido de su cargo. La Cámara Baja avaló un proyecto en esta dirección con una votación mayoritaria de legisladores. El juicio se llevará a cabo después de la juramentación del nuevo presidente el 20 de enero próximo. Si se condena a Trump por el Congreso, los senadores también podrían votar para prohibirle que vuelva a ocupar un cargo público. Como la mayoría de los senadores en el Congreso son republicanos, quizás este proceso no llegue a su fin. Por su parte, importantes entidades bancarias internacionales decidieron suspender este jueves cualquier tipo de negocio con Trump y sus afiliados. Mientras en las distintas ciudades de los estados y especialmente en Washington, D.C., prevalece un clima de tensión ante la posibilidad de que se produzcan nuevas acciones de violencia. En este sentido, el alto mando militar estadounidense determinó el aumento a 20,000 efectivos de la Guardia Nacional para garantizar la seguridad de la ceremonia de cambio de poder. Jorge Sosa Chacón, Redacción Internacional. Un equipo de especialistas internacionales dirigido por la OMS llegó este jueves a la ciudad de Wuhan para realizar una investigación sobre los orígenes del virus que provocó la pandemia. Una vez completados los 14 días de cuarentena obligatoria, el equipo pasará 2 semanas entrevistando a personal de institutos de investigación y hospitales, así como a trabajadores del mercado de marisco de Wuhan, donde se cree surgió el nuevo coronavirus. El profesor de epidemiología y parte del equipo, Fabián
Julian Lenders, declaró que no se trata de encontrar culpable a China, sino encontrar mejores respuestas para detener el virus y reducir los riesgos de contagio. El experto llamó a los medios de comunicación a evitar acusaciones del estilo Trump, pues su labor, concluyó, es de corte científico y no político. El Grupo de Puebla condenó hoy la decisión del presidente Donald Trump de incluir a Cuba dentro de la lista de estados que patrocinan el terrorismo. Esta organización, que integra más de 50 líderes de Iberoamérica y el Caribe, hizo un llamado al presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, a dar marcha atrás a esa medida unilateral que viola los principios del derecho internacional y de las Naciones Unidas. El Grupo de Puebla también llamó a los países y fuerzas políticas del mundo a restablecer los puentes de comunicación con el gobierno de Cuba. La agrupación de líderes de América Latina y el Caribe reiteró su solidaridad con el proceso histórico de nuestro país y rechazó el bloqueo de Estados Unidos o cualquier injerencia externa para atacar tanto la autodeterminación de Cuba como de cualquier otra nación. El sistema de comercio en Camagüey desempeña un importante papel en el ordenamiento económico. En ese sector laboran para lograr cercanía entre la calidad de las ofertas y los precios. Camagüey cuenta con más de 278.000 núcleos familiares que satisfacen parte de sus necesidades a través de bodegas, mercados ideales, puntos de ventas y otros espacios comerciales, pero no con la estabilidad y garantía que precisa la población, pues en el ordenamiento económico que se lleva a cabo en el país no se han consolidado aún la imprescindible unidad entre precios, calidad y buen servicio. Aquí en la demarcación se trabaja fundamentalmente para elevar la satisfacción de la población, para que exista correspondencia con estos precios, tanto en las unidades estatales como no estatales. Aquí los mismos trabajadores, aquí los dependientes, son buenísimas personas, te atienden bien. Ahí al frente un ejemplo, hablo de estas dos unidades porque son las que más cerca queda. La panadería, el Club de Jayamá, todo por ese lado estaba bien. Para lograrlo, se trabaja con rapidez y responsabilidad en el sistema de comercio del distrito agramontino Jorge Antonio Mella, como exigen los tiempos actuales. Hemos estado trabajando incesantemente con el tema de los listados de precios, las tablillas informativas, con el objetivo de darle información al pueblo, que es realmente el quien tenemos que tener informado permanentemente, y nos ha dado resultados. No han existido grandes situaciones ni quejas latentes con el tema de violaciones de precios de ningún tipo. Tenemos comisiones de trabajo que están controlando y rectorando esta actividad permanentemente, y tenemos un estrecho vínculo con los delegados y con los presidentes de los consejos populares. La tarea de ordenamiento acapara la atención del pueblo. El combate constante para que triunfe depende de todos. En Camagüey, Luis Naranjo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y con el objetivo de aportar más alimentos al autoabastecimiento territorial, la empresa agroindustrial de granos Valle de Caonao del municipio de Yaguajay, al norte de Santi Espíritus, fortalece un proyecto para la producción hortícola en casas de cultivo. Producir hortalizas con buenos rendimientos en cualquier época del año. Esa es la meta en estas casas de cultivo de la unidad empresarial de base Batey Colorado, perteneciente a la empresa agroindustrial de granos Valle de Caonao del municipio de Yaguajay. El proyecto inició en el 2019 con la recuperación de 3 casas tradicionales con estructura metálica que funcionaron como semilleros, y luego se sumaron otras 4 rústicas confeccionadas con madera. En este momento tenemos una casa tembrada de tomates ya en producción, tenemos 4 de ají picante con el objetivo de la exportación intercalado con lechuga para el consumo de la población, y nos queda una casa todavía con semillero, y otra que desocupamos esta semana con semillero ya está intercalada con ají pimienta también. En los próximos meses las casas rústicas llegarán a 10, lo que permitirá una producción total en el año superior a las 75 toneladas de hortalizas.
Ya casi concluyen la construcción de un área para el beneficio de cultivos a exportar como el ají picante y el montaje de esta nave con 50 metros cuadrados de espacio. Con el objetivo de adquirir el humo de lombriz y el exiliado de la misma para la aplicación de los cultivos, sobre todo de hortalizas, para dar una respuesta a las limitaciones que tenemos de fertilizantes y demás, para garantizar las producciones de hortalizas. Las semillas obtenidas en estas casas también se emplean para sembrar hortalizas en otras tierras de Valle de Caonao, un impulso a los cultivos varios que se suman al maíz y el frijol, principales producciones de una empresa que diversifica sus renglones agrícolas en beneficio de la alimentación del pueblo. En Sandy Spiritus, Javier Alejandro Brito, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Buenas noches, actualidad deportiva en el Estelar. Nunca subestimes el corazón de un campeón, dijo el mítico técnico Rudy Tomjanovich. Y en ese corazón reside la fuerza de un equipo histórico como Pinar del Río, que hoy se situó a una victoria de clasificar a los playoffs de la Serie Nacional de Béisbol. Los vegueros se impusieron y alcanzaron este importante triunfo 40 esta mañana ante los Cocodrilos de Matanzas, con pizarra de 4-2 para dejar en 1 su número mágico. Ahora tienen 3 partidos pendientes para lograr una victoria. Alexander Urquiola, en su primer año como manager, está a punto de conseguir el objetivo de llegar a la postemporada con un equipo que basa su éxito en un sólido staff de lanzadores a pesar de su discreta ofensiva. Tras este resultado, Pinar del Río empata con Santiago de Cuba en la 7ª plaza, mientras que otro histórico, Industriales, superó a Matanzas y ahora está en la 3ª posición. Pasamos a noticias de baloncesto. El cubano Karel Guzmán fue clave hoy en la victoria del club Napoca 98-89 sobre el Dinamo de Bucarest en partido recuperado de la primera fecha de la Liga Nacional de Rumanía. Guzmán anotó 12 puntos con 3 rebotes e igual número de asistencias, además de 4 robos de balón durante 27 minutos sobre la cancha. El alero continúa así con sus buenas actuaciones en el baloncesto rumano. Esta es la 6ª vez que consigue dobles dígitos en la liga. Ahora el club acumula 14 puntos tras conquistar 7 victorias en igual número de presentaciones y se mantiene como el único equipo invicto de la competencia. En el Mundial de Balonmano que se disputa en Egipto, la selección de Portugal, con 4 cubanos nacionalizados en sus filas, se impuso en un gran partido 25-23 a Islandia, mientras que Francia venció a Noruega 28-24 en el partidazo de la segunda jornada. Ahora pasamos al fútbol. Esta tarde, el Athletic de Bilbao dejó al Real Madrid fuera de la disputa del primer título de 2021, la Supercopa de España. Los vascos vencieron 2-1 aprovechando los errores de un Madrid que volvió a regalar la primera mitad de un partido. La derrota se personifica en el lateral Lucas Vázquez, que primero regaló un balón para el tanto inicial de Raúl García y luego cometió penalti, también convertido por el veterano mediocampista. Pero el problema va más allá, es de sistema y le cuesta demasiado hacer gol al Madrid. Asensio chocó hasta 3 veces con el palo, mientras que Benzema descontó tras la revisión en el VAR. Ni con el arreón de orgullo final les alcanzó para forzar la prórroga y no habrá clásico en la final del domingo que jugarán Athletic y Barcelona. Y hoy el Instituto Nacional de Deportes emitió una nota de prensa en la que informa la suspensión de los eventos nacionales e internacionales programados hasta marzo, excepto la Serie Nacional de Béisbol. Esto debido al peligroso rebrote de la COVID-19 en nuestro país. Así finalizan los deportes. Continúen con más informaciones en la emisión estelar. Gracias, Sandy. Y una donación de 14 ambulancias Mercedes-Benz reacondicionadas al Ministerio de Salud Pública se realizó este jueves en apoyo a la lucha contra la COVID-19. En el acto de entrega efectuado en la empresa mixta MCV Comercial S.A. participaron los ministros de Salud Pública, doctor José Ángel Portal Miranda, y del Transporte, Eduardo Rodríguez Dávila. Un gesto de solidaridad y humanismo por parte de la empresa mixta MCV Comercial S.A., entidad que lleva 25 años desafiando el bloqueo impuesto por el gobierno de Estados Unidos a Cuba. No es el costo monetario y la utilidad de cada vehículo, que asciende a los $40,000. Es la valía de sentimientos de hermandad del aporte de varios empresarios que hicieron posible este regalo para apoyar a la medicina cubana. Los donantes, hoy un grupo de empresarios extranjeros, radican en Cuba. Son empresarios que le tienen mucho afecto, mucho cariño, respeto a este país. Se sienten muy identificados con Cuba y realmente admiran la magnífica labor que se está haciendo el ministro
de Salud Pública y el Ministerio de Salud y las otras instituciones cubanas para contener y controlar la pandemia. Este jueves, el Ministerio de Salud Pública reconoció a instituciones y personas que contribuyeron a la donación de las 14 ambulancias. En las palabras centrales del acto, el ministro de Transporte, Eduardo Rodríguez Dávila, agradeció el respaldo brindado para que se realizara el proyecto impulsado por MCB Comercial S.A. Nosotros queremos agradecer a los que han tenido esta magnífica idea. Ustedes son parte de nuestro pueblo, son empresas que llevan años trabajando en Cuba, desafiando el bloqueo de los Estados Unidos de América. Son parte de nuestra familia y como tal vemos esta donación como una contribución a su propia familia, a su propio pueblo. El destino de estos vehículos es el Sistema Integrado de Urgencias Médicas SIUM de la capital. Significativo aporte en medio de la complicada situación epidemiológica que transita el país. Evelix Tamilé, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Aunque la cifra es menor en comparación con los meses precedentes, la llegada de viajeros a Pinar del Río alerta a las autoridades sanitarias de la provincia ante el aumento de casos positivos a la COVID-19. Vuelta Abajo redobla los esfuerzos para evitar la diseminación de la enfermedad en la urbe, donde se reportan ya indicadores de la fase epidémica. A pocos días de arribar a Cuba procedente de los Estados Unidos, Elsa Hernández Fernández comunica oportunamente la llegada de su hija e indaga sobre los protocolos sanitarios que deben asumir en el hogar de forma preventiva. Nosotros lo hacemos como ser humano, como madre, como hija, como abuela, y todos en la casa contribuimos a lo mismo. Yo creo que de esa manera tratamos de que no se propague. En el consultorio número 58, perteneciente al Policlínico Universitario Docente Luis Augusto Turcios Lima de la urbe Vueltabajera, se estableció un sistema de trabajo que garantiza la implementación idónea de la guía de actuación para el control internacional en la atención primaria de salud. Forma parte de una actuación, de un protocolo que hemos manejado todas las semanas, donde se hacen las capacitaciones, generalmente en las preparaciones metodológicas, en las reuniones de grupo básico, y nos vamos informando. Nosotros, a pesar de que somos un consultorio, también dominamos lo que está ocurriendo en el resto de los consultorios. La vigilancia epidemiológica y la pesquisa diaria constituyen premisas en cada área de salud ante el nuevo despunte de casos positivos a la COVID-19, ocasionado por indisciplinas y violaciones de las medidas establecidas una vez entran al territorio visitantes del exterior. Una vez que yo llegué a mi domicilio aquí en Cuba, la atención ha sido oportuna tanto por parte del consultorio como la gente que hace los PCR, todo ha sido muy bien. Yo creo que es importante el aislamiento, es fundamental. Se ha dado el caso incluso que hay personas que han venido y han regresado a su país o al lugar donde se encuentran antes del 5º día. ¿Qué sucede? Que entonces cuando eso aparece, hay que hacerle un seguimiento más estrecho a los contactos, es decir, las personas que viven dentro del hogar. Estamos reforzando las medidas de mantener el ingreso en el hogar, de que el viajero trate de mantener las medidas de aislamiento en la propia vivienda, de tener un cuarto independiente, del lavado frecuente de las manos, el uso del nasobuco dentro de la propia vivienda, evitar al máximo el mayor número de contagios con los propios familiares para que pueda cumplir la vigilancia hasta que tenga el resultado del PCR del 5º día. De noviembre a la fecha, la provincia ha recibido a 7.000 personas con una incidencia de 1,4% de positividad al nuevo coronavirus. El funcionamiento de los grupos COVID en los barrios y las acciones integradas por el equipo de salud se refuerzan en el territorio para evitar una diseminación de la enfermedad a pocas semanas de transitar por la tercera fase de recuperación. Desde Pinar del Río, Fátima Rivera Amador, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Hola, ¿qué tal mis amigos? Observen ustedes cuánta nubosidad hay en el Golfo de México, también en el occidente de Cuba y en Yucatán. Eso se debe a varios factores. En primer lugar, un frente débil que ha cruzado una vaguada, y en el Golfo de México tenemos otra vaguada
y otro frente que llegará el próximo sábado, pero mañana tendremos esa vaguada influyendo con esta nubosidad sobre la mitad occidental de Cuba, con algún que otro chubasco o lluvia. Y bueno, observen ustedes aquí en esta imagen más ampliada cómo tenemos estos nublados avanzando hoy sobre el centro y el occidente del país, y mañana una mañana con cielos mayormente nublados sobre algunas nubes en la parte occidental, en el centro algún chubasco, alguna lluvia y menos nubosidad para la parte oriental, incluso sol en el extremo más oriental del país. Por la tarde pues tendremos chubascos, algunas lluvias en Cuba, la zona occidental, la zona central, mucho más aisladas para la parte oriental. Es que se mantiene en la segunda mitad del día esa influencia, no solo en la tarde, por la noche también mañana. Y bueno, tendremos entonces para el sábado el frente, que ya hablaremos después. Las temperaturas con muy poco cambio se mantienen en la madrugada, con valores mínimos de 19, 20 grados, llegando hasta 18, 20 también en la zona oriental, o sea, muy poco cambio en todo el país. Pero las máximas sí habrá cambio, porque tendremos nublados y lluvia y un aire un poco más fresco. Por lo tanto, habrá temperaturas máximas de 26, 27 grados, pero ya llegarán hasta 31 y 32 con calor en la parte sur de las provincias orientales. Vientos variables débiles todo el día. Tenemos poco oleaje en las costas de la provincia de Guantánamo, más tranquila para el resto de las costas. Y los próximos días, porque les iba a hablar del frente, ese frente debe llegar a la parte occidental del país el sábado y mantenerse la situación de nublados con lluvia, con otro frente, con otra vaguada durante varios días. Tenemos posibilidad de nublados con algunos chubascos y lluvias en el occidente y un poco menos para el centro del país. Y las temperaturas, observen, valores muy frescos, las máximas de por la tarde, 23, 21, 22 grados, en la parte central del país 23, 24, 26 y solo llegarán a ser mayores de 30 grados en la parte oriental del territorio nacional. Mis amigos, pues este es el tiempo. Les deseo que pasen un día muy feliz y hasta mañana. Gracias, doctor. Hasta mañana. Y este noticiero conoció que las motos eléctricas o ciclomotores se encuentran entre las principales causas de incendio en el país durante los últimos años. Su uso extendido dentro de la población motiva que desde el Ministerio del Interior recomienden prestar atención a sus parámetros de funcionamiento y la manera en que se realiza la carga de sus baterías. Estos son los restos combustionados de una moto eléctrica. Yo iba a recoger a mi esposa ese día y en el camino la moto se me apaga. Unos compañeros me dicen, oye, pero la moto se está echando humo, apártese de ahí. Y el momento aquello cogió candela y aquello fue desastroso. Y se quemó completo. En plena calle, las fallas de una batería mal reparada generaron la explosión. Su dueño solo se llevó un gran susto. La moto no corrió la misma suerte. Un mes y pico, 2 meses tal vez, la batería me dio problemas. Contacto con una gente que viene aquí a la casa y me dice que ellos la arreglaban. Se llevan la batería, me la traen, ya no tenía problema, ya que ya andaba bien y todo. Pero entonces mira la situación que pasa. Cogió candela. Las motos eléctricas en Cuba se han convertido en vehículos frecuentes en nuestras calles. Su uso por la población ha aumentado considerablemente, con gran utilidad para el traslado en distancias cortas. Sin embargo, en los últimos años también ha ocurrido un notable incremento de los incendios en este tipo de ciclomotores. Hasta octubre del 2020, el Cuerpo de Bomberos de Cuba reportaba un promedio de incidencia de 2 siniestros al día. Desde el año 2017 se manifiestan incendios en ciclomotores o motos eléctricas. Esto ha ido en un incremento. Es decir, en el año 2019 existieron 221 incendios y en el año, ya el cierre de octubre del 2020, han existido un total de 485 incendios. Aunque estos incidentes o estos servicios de incendios se manifiestan en todas las provincias del país, la provincia de más incidencia es la provincia de Habana con 186 casos. La ignición en motos eléctricas es una preocupación constante para los órganos del Ministerio del Interior. La ocurrencia de estos hechos obedece a diversas causas y riesgos, las cuales han sido identificadas y estudiadas. El origen de estos incendios generalmente está dado por un sobrecalentamiento de las baterías, el empleo de baterías que no son compatibles con el sistema de la moto. Se realiza el régimen de recarga de estas baterías
sin tener en cuenta las especificaciones y las precauciones que los fabricantes recomiendan. El empleo de accesorios o agregados para hacer reparaciones que no siempre son compatibles con el sistema original de la moto. De todos los incendios ocurridos en este año, la mitad han sido en el horario nocturno. De estos, 107 han sido causados por dejar el medio cargando sin supervisión. A pesar de la alta incidencia de incendios en estos vehículos, prescindir de ellos no es la solución. Una vez más, la responsabilidad individual es la principal arma para evitar este tipo de siniestros y sus fatales consecuencias. Los locales donde más han ocurrido este tipo de siniestros, nos referimos a parqueos, los garajes, en ocasiones se han dado dentro de las viviendas. Como consecuencia de estos incendios han existido 38 personas afectadas, de estos 33 lesionadas y 5 fallecidos, y con pérdidas materiales aproximadas de 4 millones de pesos. Y esto es lo que tiene una experiencia amarga cantidad. Mi esposa todavía está, que no se le puede hablar de la moto porque le da por llorar y todo, porque ella vio como cuando se estaba ya terminando de quemar aquello. Fue un reporte de Andy Cabrera de la Rosa y Ariana Rivero Duncan para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana. El gobierno venezolano anunció este jueves que avanza hacia la digitalización de su economía para disminuir el uso de billetes, tanto del bolívar como de divisas, a fin de disminuir las vías de contagio de la COVID-19. La vicepresidenta de ese país, Delcy Rodríguez, informó que se promueve la creación de 2 plataformas para el pago del transporte público y sustituir el pago a través de efectivo en medio de la pandemia del nuevo coronavirus causante de la COVID-19. Según estudios, los billetes pueden constituir una vía de transmisión de la contagiosa enfermedad. El asesor del presidente electo de Estados Unidos, Arturo Valenzuela, afirmó este jueves que resultará difícil la relación de la nueva administración de la Casa Blanca con el mandatario ultraderechista brasileño Jair Bolsonaro. Valenzuela puntualizó que hasta ahora lo que sucede con el gobierno de Brasil no tiene comparación con los gobernantes que le antecedieron. Puso como ejemplo la situación social y política interna y las críticas que el mandatario ultraderechista ha recibido por su mal manejo de los problemas ambientales. El funcionario estadounidense aseguró que para Biden es prioridad la protección de la Amazonía, por lo que esto limitará una relación aceptable con Bolsonaro. Y en Perú, médicos y profesionales de la salud iniciaron una huelga nacional por el incumplimiento de pagos de bonos, despidos masivos y falta de equipos de protección ante la crisis sanitaria por la pandemia del coronavirus. Los manifestantes mostraron su inconformidad también con el fallecimiento de 260 médicos y más de 800 trabajadores del sector desde que empezó la pandemia, mientras el gobierno de Francisco Sagasti no responde por lo ocurrido. Esta es la 4ª huelga nacional desde que empezó la pandemia. Los participantes en la movilización aseguraron que pese a varias reuniones con la ministra del ramo, esta parece no tener intenciones de responder a sus demandas. Y como es conocido, el bloqueo es el mayor obstáculo al progreso de Cuba e impacta en toda la sociedad, en la vida de los ciudadanos. A pesar de que el año pasado fue excepcional en cuanto a la colaboración científica internacional debido a la pandemia, el bloqueo intensificó su impacto en las potencialidades del país para convertir resultados de la generación del conocimiento en nuevos desarrollos tecnológicos. El cerco imperial apuesta porque el retraso tecnológico torpedee el progreso económico y social en la isla al impedir que alentadores proyectos científicos cubanos obtengan financiamiento internacional para su implementación. Es uno de los impactos poco visibles de la política hostil de Washington, afirma este directivo. En el sector de la biotecnología, que es uno de los sectores pioneros, donde el país hizo una inversión hace muchos años, apostando precisamente a un escenario donde las producciones científicas iban a ser la fuente fundamental de aporte al crecimiento económico del país. Pero la experiencia ha demostrado que transitar de la fase de resultados científicos a un desarrollo tecnológico y de ahí incursionar en un mercado ha sido un proceso largamente asediado. El recrudecimiento del bloqueo durante la administración Trump
Cuarto, de sobremanera, la capacidad del sector científico cubano de establecer contactos mediante la nueva virtualidad. Muchas de las plataformas que actualmente están en uso generalizado en el mundo para facilitar los intercambios de tipo científico, académico, hacer videoconferencias, seminarios, hacer actividades de colaboratorio, por ejemplo. La gran mayoría de esas plataformas están sometidas a las regulaciones del bloqueo, son propiedad de compañías norteamericanas o son subsidiarias de estas. Eso limitó la participación de la isla en importantes foros internacionales, como en los eventos preparatorios de la Conferencia de las Partes sobre el Cambio Climático. La cooperación médica cubana tiene un fuerte, ¿cómo puedo decir? Los modelos de aplicación de la gestión médica y del enfrentamiento de la COVID tienen un fuerte componente científico e innovador. Y en el cuestionamiento de esas campañas de cooperación, que pese a ellos las seguimos haciendo, está también un intento de subvertir la visibilidad y el impacto que tiene la ciencia cubana en el mundo. El alto nivel de sus profesionales, integración, el uso inteligente de los recursos disponibles y la colaboración con naciones aliadas son claves para mitigar los efectos del bloqueo en el sector de las ciencias. Ejemplos son los 4 candidatos vacunales que desarrollan instituciones nacionales para enfrentar la actual pandemia. Sin Castillo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Buenas noches. Este jueves, familiares y amigos en íntima ceremonia dieron el último adiós a la popular cantante Fara María. Las honras fúnebres de Fara María, la musa de más de una generación de cubanos, tuvieron lugar en esta capital en una ceremonia donde, de la más hermosa manera, familiares y amigos dijeron adiós al cuerpo, pero jamás a la memoria. Particularmente he perdido como una hermana. Nos queríamos mucho, intercambiábamos ideas, incluso no solamente del arte, sino cuestiones personales. Cuba pierde a una gran artista, una artista del pueblo, una artista muy puntual y muy profesional. Tenemos una historia de trabajo muy linda por todo el país, no solamente en La Habana, sino trabajamos en casi todas las provincias y siempre atendió mucho a su público, siempre gustó mucho, fue muy querida. Yo la adoré, una gran amiga desde niño, desde que empecé yo cantando, así tuvo la gentileza de estar en nuestros conciertos. Ella montó el Gran Día de Enero para la Academia de Canto Mariana de Bonich. Tenemos su background original y siempre el pueblo de Cuba va a estar en deuda con Fara María. Buena compañera, alegre, pero además en el escenario, a pesar de todos los problemas que sabíamos que tenía, se mantuvo siempre artista. Todos tenemos que recordarla con esa misma alegría con la que ella le dio a todos los cubanos. Soy de los que piensa que hay figuras que por su quehacer se convierten en figuras irrepetibles, y Fara es una de esas figuras. Donde quiera que estés, mamita, yo sé que vas a estar orgullosa de toda la gente que te ha querido y de toda la gente que está hoy aquí con nosotros. Con un último aplauso se fue la Gacela de Cuba, que continuará cantando aún después de su partida, porque vivirá eternamente en el corazón de todos los que la amamos bien. Saily Pérez Gordillo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Ante la difícil situación epidemiológica que enfrenta el país, la sede nacional y los comités provinciales de la UNIAC implementan nuevas medidas de enfrentamiento al coronavirus. Ante el aumento gradual de casos positivos de la COVID-19, la Unión de Escritores y Artistas de Cuba adopta nuevas medidas en todo el territorio para la prevención de la epidemia. En Guantánamo, la casa de la UNIAC, la sede, está cerrada por la situación epidemiológica que tiene, y así sucesivamente en todos los comités provinciales, en aquellos en que están en tercera fase o nueva normalidad, se mantienen algunas actividades. La vicepresidenta primera de la organización dio a conocer que en el caso de la capital, teniendo en cuenta la nueva fase decretada, se suspenden las actividades previstas. En tal sentido, hemos tenido que suspender todas las actividades preparadas para este mes de enero, tanto en la Sala Villena como la muestra
de artes plásticas que había en la Galería Villa Manuela, los servicios que prestábamos en la librería, en la biblioteca, lo cual no quiere decir que la organización no mantenga actividad social con sus miembros a través de redes sociales. Las redes sociales serán el principal escenario de la UNIAC para la socialización del quehacer de la vanguardia artística cubana en un año de múltiples motivaciones por su 60 aniversario. Daniel González Cabello, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. El aniversario 79 del natalicio del investigador santiaguero Joel James Figarola se recordó en Santiago de Cuba a través de conferencias transmitidas vía streaming. 79 años vivió el destacado investigador Joel James y no hay dudas que mucho ofreció a la Plaza Cultural de Santiago. La sabiduría de quien fuera fundador y director de la Casa del Caribe fue y es pulso de cada expresión popular tradicional en Cuba. El coloquio que cada año celebra la Casa del Caribe en homenaje a James Figarola se suspendió debido a la situación epidemiológica compleja por la que transita la ciudad héroe, pero desde las plataformas digitales voces autorizadas expusieron experiencias acerca de este pensador progresista. Nuestro departamento de investigaciones ha recopilado toda una serie de conferencias que serán publicadas posteriormente en una edición digital. Del libro Las Pequeñas Palabras, Cedeño Pineda extrajo vivencias sobre el intelectual que fue amigo y consejero. Fue esta la primera presentación del texto publicado por la Editorial Oriente. La Casa del Caribe aprovechó la oportunidad para reconocer al conferencista por sus aportes desde el periodismo a la cultura santiaguera y cubana. Karina Sotomayor, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y así me despido. Tenga usted muy buenas noches. El presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, encabezó esta tarde la reunión diaria del Grupo Temporal de Trabajo del Gobierno para el enfrentamiento y el control del nuevo coronavirus. Durante el encuentro en el que participó el segundo secretario del Comité Central del Partido, José Ramón Machado Ventura, el primer ministro Manuel Marrero Cruz evaluó las medidas adoptadas en cada uno de los territorios para enfrentar la compleja situación epidemiológica del país. El Grupo Temporal de Trabajo para el Enfrentamiento y el Control del Nuevo Coronavirus dedicó especial atención este jueves a las acciones que se desarrollan en La Habana con el fin de controlar la propagación de la COVID-19 en la única provincia cubana que tiene todos sus territorios en fase de transmisión autóctona limitada. El gobernador de la capital, Reinaldo García Zapata, explicó que se mantienen en vigilancia epidemiológica los más de 500 controles de foco abiertos en los 15 municipios para evitar así que el virus contagie a una mayor cantidad de personas en las comunidades. Hoy estamos trabajando en 592 controles de foco, que de ellos 436, o sea el 73%, son eventos que están, o sea, controles de foco que están relacionados con viajeros. Al mismo tiempo seguimos trabajando en aquellos controles de foco que acumulan más de 5 casos, en este caso son 18. De los 18 ya hay 11 estudiados, o sea que no deben crecer, y 7 se estudian, o sea las muestras que se están tomando en el día de hoy, como expliqué en el día de ayer, para tener el resultado de mañana, entonces establecer una conducta a seguir de cómo nosotros tenemos que atenderlo en función de cortar la transmisión y que no se nos conviertan en eventos. Esa es la estrategia definida y analizada hoy en el Consejo de Defensa Provincial. Las autoridades de La Habana, atendiendo a la alta probabilidad del incremento de casos positivos en los próximos días, aumentan la capacidad de camas en los hospitales, tanto en las salas como en las terapias intensivas. Hoy con la presencia en el Consejo de Defensa del viceprimer ministro, hicimos un análisis bastante detallado de cuáles son las capacidades que nosotros tenemos que ir habilitando para que no nos sorprenda un oleaje de casos positivos. Para ello nosotros estamos trabajando con 2.190 camas, se creció en el día de ayer ya en 403 camas, hoy debemos crecer en 235 más, mañana en 390 y el sábado con 569, o sea, es de 2.190 camas pasar a 4.173 camas, que pensamos que ya esto nos da una cobertura para nosotros atender cualquier problemática que pudiera surgir
que incluyen, por supuesto, 64 camas de terapia intensiva, fundamentalmente en el Hospital Clínico Quirúrgico de 10 de octubre. Al igual que en La Habana, las autoridades santiagueras incrementan la disponibilidad de camas en los hospitales debido a que en la oriental provincia deben seguir en ascenso los casos positivos, pues tienen hasta ahora el virus identificado en 342 controles de foco. Seguimos trabajando muy fuerte en la ampliación de capacidades de ingreso en la provincia. Ahí, bueno, se incorporan 400 nuevas capacidades, hay un reordenamiento de un centro para pacientes asintomáticos, un centro de aislamiento que teníamos, que era el hospitalito de campaña, va a ser un hospital ahora para pacientes con un nivel de sospecha, con riesgo. El primer ministro Manuel Marrero Cruz indicó a las máximas autoridades de todas las provincias cubanas y del municipio especial Isla de la Juventud analizar las decisiones adoptadas en los territorios sobre la vitalidad de los servicios a la población, pues en no pocos lugares han decidido cerrar tiendas, mercados y otras instalaciones, y ello ha generado preocupación en la población. No hay ninguna medida ni ninguna indicación que digan que las tiendas se cierran. Nosotros necesitamos la vitalidad. Además, la otra vez que cerramos muchas actividades económicas, nunca afectamos las tiendas. Y ya hay por ahí medidas que si se van a cerrar las tiendas, fin de semana, día, o acortar horarios. Las tiendas, lo indicado, las tiendas TRD, Caribe, las de CIME, las de Caracol, se mantienen abiertas en sus horarios establecidos, los mismos que tienen establecidos hasta ahora. Generalmente es hasta las 7, reforzando el cuidado y el control de las colas, pero se mantiene el comercio de las tiendas abierto. Y lo que sí queda claro en este plan de medidas, que es que la gastronomía en todos estos lugares que tiene la situación compleja, se mantienen las instalaciones funcionando con sus trabajadores allí, pero para elaborar alimentos, para vender, para llevar. Marrero Cruz insistió en la necesidad de que en cada uno de los establecimientos se extremen las medidas sanitarias, a la vez que se reiteró el llamado a todos a cumplir los protocolos para evitar aún más la propagación de un virus altamente contagioso que ha enfermado en un año a más de 92 millones de personas en todo el mundo. Wilmer Rodríguez Fernández, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. En otro orden de información, conocimos que la creación de nuevos hospitales de campaña para atender casos positivos de COVID-19 en Guantánamo permite la atención directa a los pacientes en su propio territorio. Esa acción reduce gastos en el traslado hacia la provincia de Santiago de Cuba. De cómo transcurre la atención en esas instituciones hospitalarias, trata el siguiente reporte. Con la creación de nuevos hospitales de campaña se atienden en Guantánamo los casos positivos confirmados en la provincia. Más de 150 pacientes permanecen ingresados en la Facultad de Ciencias Médicas. Un hospital que se creó prácticamente en cuestiones de 12 horas, con una capacidad para más de 160 camas. Todo lo que se atiende son confirmados. Contamos acá con servicios ya preparados de laboratorio. Tenemos acá ingresados en este hospital 154 pacientes. Todos con el diagnóstico confirmado de COVID-19. Durante cada jornada se evalúa la evolución de los pacientes. Aquí no hay horario de acostarse, aquí estamos plenamente, en vigilia permanente para garantizar la salud de acá de todos los pacientes. Así se combate a la COVID-19 desde un hospital de campaña. Se crea una gran familia comprometida con la situación epidemiológica, lo reafirma el doctor Adrián, quien no ve hace días a su pequeño de 3 años por salvar vidas. En la provincia más oriental de Cuba, frenar la expansión del virus es un compromiso. Tanto el personal de salud y apoyo sacrifican el confort de cada hogar para responder a la necesidad real de devolver una sonrisa o aumentar las esperanzas. Desde Guantánamo, Ernesto Martínez y Miguel Reyes, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y los 220 profesionales de la salud que integran el contingente Henry Reeve desplegados en Panamá recibieron reconocimientos desde diversos medios por el esfuerzo que realizan en el combate contra la COVID-19. En entrevista para el medio panameño Bayano Digital, el jefe del contingente cubano en el país centroamericano, doctor Carlos Pérez Díaz, valoró la interacción con sus colegas ismeños. Una excelente acogida la que hemos tenido acá. Los colegas panameños creo que están muy capacitados, los especialistas, y además tienen muchísimo valor porque hace muchos meses que están
atendiendo a pacientes COVID positivos, lo cual genera un estrés extra. Y yo creo que han tenido una labor encomiable durante todos estos tiempos que se ha extendido la pandemia. Las 10 brigadas cubanas están insertadas en la ciudad capital y en las provincias de Chiriquí y Panamá Oeste, donde se han habilitado instalaciones hospitalarias de urgencia por la crisis sanitaria. Nosotros venimos solamente a aportar nuestro modesto esfuerzo, a aprender de las experiencias que aquí se han tenido también, a aportar algunas de las experiencias que hemos compartido con otros profesionales del mundo, ayudarlos a salvar vidas, a que puedan también tomarse un minuto de descanso para compartir con su familia, para atender a su familia, y que sepan que al regresar van a tener la seguridad de que los pacientes panameños que están pasando por esa enfermedad van a estar bien cuidados por nosotros y van a estar bien atendidos, y no los vamos a dejar solos en esta batalla, en esta lucha. El equipo multidisciplinario cubano llegó el pasado 24 de diciembre a Panamá, país con poco más de 4 millones de habitantes y con el mayor número de casos de la COVID-19 en Centroamérica. Daisy Gómez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Todo nuestro cariño y amor a los médicos cubanos. Finaliza así la emisión estelar de jueves. Por su atención, gracias y buenas noches. Sí, son ustedes muy amables. Buenas noches y hasta mañana.